derecho tributario este semestre en esta sección. Vamos a platicar un poquito del programa que vamos a desarrollar este semestre y de la parte práctica que también vamos a tener para que estemos claros de cómo es el programa. Quiero pedirles para los que no tienen programa, si son tan amables de ingresar a la página de Derecho Flow, y en el Derecho Flow pueden pedir el código 248, que tiene el programa de lo que es el derecho tributario. Prácticamente el derecho tributario es la continuación de la primera parte que vimos, que es el derecho financiero. Aquí ya vamos a ver, digamos, en la parte práctica, lo que se vio fue toda la plataforma administrativa donde se desarrolla el derecho financiero. Y aquí vamos a ver los diferentes tributos que se cobran en el país y con los cuales el Estado obtiene los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. Eso lo tenemos que tener bien claro. Lógicamente hay impuestos muy sencillos y hay impuestos que son un poco complicados. Los impuestos un poco complicados, en primer lugar, es el impuesto sobre la renta. O sea, es una ley que está hecha por auditores, lo que quiere decir que nosotros los abogados nos cuesta un poquito el entendimiento de esa ley. Y por otra parte, la ley del IVA. Lógicamente, entre la ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta, para nosotros es más sencilla la ley del IVA, porque solamente tiene una tarifa, que es el 12%. Mientras que la ley del impuesto sobre la renta depende de los regímenes, así va a ser la tarifa que se va a cobrar. Y eso, mientras lo aprendemos, tiene un poquito de complicación. Esta clase de derecho tributario tiene un prerequisito, y el prerequisito es derecho financiero. O sea, aquí vamos a ver la parte práctica también del derecho financiero, que está formado por dos grandes procedimientos, que es el procedimiento contencioso administrativo en materia tributaria, y luego vamos a ver el económico coactivo. Naturalmente, en un ámbito de acción bien sencillo. ¿Cuál es el ámbito de acción bien sencillo? Lo que tiene que ver en base a los tributos. Entonces tenemos que tener claramente así establecido. Lógicamente, ustedes ya vieron un contencioso que tuvieron que haber visto el derecho administrativo, pero vieron un contencioso general. Ahora van a ver un contencioso específico que tiene una gran diferencia, y la gran diferencia es el plazo de interposición, un plazo que es menor porque está cuidando lógicamente los recursos del Estado para poder satisfacer las necesidades de la población. Siempre para esos dos procedimientos nosotros vamos a utilizar supletoriamente, si no se opone al contenido del derecho tributario, la ley de lo contencioso administrativo, el código tributario, que tiene la parte también, y luego el código procesal civil y mercantil, porque en el código tributario no hay diligenciamiento de prueba, ni hay la interposición de los recursos. Entonces, lógicamente, nos tenemos que ir al Código Procesal Civil y Mercantil que desarrolla esta situación. Este contencioso tiene una característica muy importante, y la característica muy importante es que sigue siendo un procedimiento en única instancia que es conocida por una sala, y en contra de la sentencia solo puede interponerse aclaración, ampliación y casación. No, lógicamente, no puede interponerse apelación porque no es
una sala de alzada, sino que es una sala en el único procedimiento. Lo que no pasa en el económico coactivo. ¿Por qué? Porque el económico coactivo tiene juzgados de primera instancia, el económico coactivo en toda la República, y aparte de eso tiene solo una sala que está en Guatemala, que es Sala de Cuentas y Conflictos de Jurisdicción, que mira la segunda instancia de los juzgados de lo económico coactivo. Pero el contencioso es en única instancia. Solamente hay 6 salas de la Corte Suprema que miren, perdón, de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, porque el más no es ni una sala de apelaciones, sino es un tribunal afín. Y tribunal afín es la sala de la contencioso. Ahí, no, ¿por qué razón no es una sala de apelaciones? Porque la sala de apelaciones conoce la sala. Y aquí no se conoce absolutamente nadie. Entonces, lógicamente, tiene requisitos que vamos viviendo poco a poco. Por eso, yo les voy a pedir que desde el principio, aquí y solo, tengamos en el escritorio la Constitución Política de la República, porque el derecho tributario está basado sobre principios constitucionales: capacidad de pago, legalidad, seguridad jurídica, justicia. Esos son los principios. Nosotros ya los vimos, los que estuvieron conmigo ya los vimos. Ahora solo nos toca verlos desde el ámbito tributario. Entonces, tenemos que tener la Constitución, tenemos que tener el Código Tributario, que de momento solo vamos a leer 120 artículos. ¿Por qué razón? Porque a partir del 121 está el económico coactivo y el contencioso, y esos son los 2 puntos últimos del programa. Entonces no nos vamos a adelantar, eso lo vamos a leer en su momento, pero ahorita no nos son útiles para lo que vamos a ver. No es que los artículos no sean útiles, son útiles, pero para lo que nosotros vamos a ver no nos interesa y no son útiles para que lo tengamos claro. Bueno, la parte de los exámenes ustedes ya la tienen bien clara. 2 exámenes parciales. Un primer examen parcial de 30 puntos. Entre paréntesis, traten de sacar una buena nota en ese examen, porque el contenido no es tanto y son 30 puntos los que se aproban. Segundo examen parcial, 40 puntos. 10 puntos de teoría, perdón, 30 puntos de teoría y 10 puntos de práctica, porque el examen va a ser teórico y práctico. Con leyes que les quiero decir, no las pueden leer en un ratito. La ley del IVA y la ley del impuesto sobre la renta, si no la leen con anticipación, no pueden venir a hacer mayor cosa. Yo hoy soy magistrada nuevamente de lo contencioso tributario y no crean que es una ley sencilla. O sea, es una ley que tiene muchos recovecos y que necesita de mucha lectura para que no tengamos ese inconveniente. Entonces, por favor, sí quiero que le tomen seriedad a esto. ¿Por qué? Porque es su último semestre. Porque yo sé que todos tienen la ilusión de cerrar, de gozar su fiesta, de terminar sus estudios, porque eso lo hemos tenido todos. Entonces, comiencen a luchar desde el principio, no se duerman. Les dije el año pasado, ustedes tienen el inconveniente que la mitad de la carrera la hicieron en su casa por Zoom, algunos escuchando las clases, otros sin escucharlas, con los exámenes que se hacían de manera voluntaria, con las planchas de los exámenes que siempre en todo sistema aparecía quién se había robado los exámenes y ese examen circulaba, pero ahora no, porque los exámenes son presenciales. Entonces ahora están ustedes con lo que estudian y solitos resolviendo sus cosas. Entonces se lo digo desde el principio. Por favor, estudien, lean las leyes. Los que estuvieron conmigo el semestre pasado, yo decía dudas, leyeron la ley, la pasaron en gallo y ya en los últimos momentos los resultados eran totalmente otros. Y ahora ya no piden que uno le regale
un punto, sino ahora ya pide 10, 20 puntos y el curso completo. Antes uno se atrevía a decirle al catedrático, regálame un punto. No, hoy ya es de 10 en adelante. Ya todo está más fácil, 10 en adelante. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar el contenido de las clases? Bueno, tenemos un gran aparato, pero no cierto. Entonces es como que no tenemos nada. Entonces, aquí vamos a resolver los laboratorios. Vamos a discutir las leyes los días que nos tiremos. Esta semana ustedes saben que estamos presencial. La semana entrante vamos a estar vía Zoom. La siguiente presencial y así sucesivamente. Les voy a dar el nombre de 2 leyes porque quiero que la próxima vez que sea presencial, vamos a ver la ley del impuesto único sobre inmuebles en la primera clase y en la clase del jueves vamos a ver la ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo. Por favor, esa ley, si no la leyeron ya, les sirve para el notariado. Ya ese es un tema. La segunda, ley de timbres fiscales y papel especial de protocolo. Esa la tienen que saber ustedes en la punta del onejo, porque es cada vez que calculen, tienen que aplicar esa ley por el pago de los impuestos. Entonces, por favor, necesito, como les digo, no se las voy a pedir esta semana porque sería demasiado rápido. Ahorita estamos comenzando, nos estamos incorporando a esto. Entonces, la semana entrante vamos a tener solo teoría y la siguiente ya venimos a resolver los casos. Bueno, el licenciado Willy no vino hoy, pero él tratará de mandarles los laboratorios para que ya los trabajen en su casa. Les pido, trabajen los laboratorios. Y les vuelvo a repetir, estas leyes tienen un grado de dificultad con respecto a las leyes anteriores. Estos son impuestos que se cobran y que es necesario que ustedes conozcan. Entonces, luego el punto del programa está formado por 10 puntos teóricos. ¿Cuáles son esos 10 puntos teóricos? Derecho tributario. Principios fundamentales del derecho tributario. Fuentes del derecho tributario. Interpretación e integración del derecho tributario. Relación jurídica tributaria. Formas de extinción de la obligación tributaria. Determinación tributaria. Ilícito tributario. Y el procedimiento contencioso administrativo y el procedimiento económico coactivo. Puchico, el micrófono está peor. Luego tenemos el punto número 11, que son análisis y casos prácticos sobre código tributario. Ojo, 120 artículos. Cuando ya comience el económico coactivo, lo suspendo. Eso no lo vamos a leer. Luego, no es que no lo vayamos a leer, de momento no nos sirve. Cuando miremos los 2 últimos puntos del programa nos van a servir. Luego vamos a buscar la normativa del impuesto sobre la renta, que les anticipo. Esa normativa está como el libro número 1 de las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, que es el decreto 20-2006. O sea, una ley solita como código, como la ley del impuesto sobre la renta, no van a encontrar. Está en la ley del fortalecimiento para la administración tributaria, en el libro número 1. Ahí está toda la ley. De ahí la van a tener que sacar. Luego tenemos ley del impuesto único sobre inmuebles, que es la primera ley que les pido que la consigan y la lean. Ley del impuesto único sobre inmuebles. Luego tenemos ley del impuesto al valor agregado IVA. Luego tenemos
la ley del impuesto, que es la segunda ley que vamos a leer, ley del impuesto de bienes fiscales y papel especial para protocolo. Luego vamos a leer ley de herencias, legados y donaciones, y vamos a leer la ley del impuesto de circulación de vehículos. La verdad es que en la ley del impuesto de circulación de vehículos solo es a que tengan conocimiento de lo que regula la ley, porque la determinación del impuesto no la hacemos nosotros. O sea, nosotros en ese impuesto lo que hacemos es ingresar al sistema, ver cuánto vamos a pagar de impuesto, imprimir el recibo, pagar el impuesto y luego imprimir la calcomanía. Se acabó. Nosotros no determinamos el impuesto ahí, ni lo determina la ley. Eso lo hace la Superintendencia de Administración. Pero sí es importante que a este semestre ustedes tengan el conocimiento de lo que está contenido en esa ley. Preguntas, dudas, para que podamos comenzar ya nuestra primera clase. Ustedes me dicen. Dudas, preguntas. Entonces vamos a comenzar el punto número 1. ¿Cómo se llama el punto número 1? El punto número 1 se llama derecho tributario. ¿Qué vamos a ver en el derecho tributario? Vamos a ver definición, características, desarrollo histórico y vamos a ver autonomía del derecho tributario. Primeramente, si ustedes se recuerdan, nosotros vimos qué era el derecho financiero y dijimos que el derecho tributario es una rama del derecho financiero, pero no es una rama cualquiera, sino es la rama más importante del derecho financiero. ¿Por qué es la rama más importante? Porque le proporciona al Estado los recursos necesarios para satisfacer las necesidades. La SAT no recauda dinero para tenerlo en una cuenta de banco, para tener mucho dinero. No lo recauda para eso. ¿Para qué lo recauda? Lo recauda con una función bien importante, y es la satisfacción de las necesidades de la población. Y si ustedes se recuerdan, aquí las obligaciones son mutuas. El contribuyente o el ciudadano común tiene la obligación de contribuir con el pago de los impuestos, pero el Estado tiene la obligación constitucional de satisfacer las necesidades de la población. ¿Cuáles son esa satisfacción de las necesidades? Seguridad, justicia, salud, educación, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, la obligación es doble. Por eso es que cuando nosotros pagamos impuestos y no nos satisfacen las necesidades de la población, como que hay algo que no encaja. Es como cuando uno tiene un rompecabezas y él no le puede meter otra pieza, porque la idea es que yo pago impuestos pero me satisfagan las necesidades de la población. Por eso es que se habla mucho en la teoría que hay digamos países de primera como Suecia, en donde pagan un 75% de impuestos, sí, pero tienen todo, no gastan en más. Nosotros gastamos en todo, en salud. Para los que no tienen, este es un verdadero problema, porque está a la atención de los hospitales nacionales que no hay ni medicina. Y este problema no es de este gobierno, esto tiene años de ser problema, como lo de la carretera. Y ahí en las carreteras es donde se mira la fotografía de las personas
En lugar de poner un tubo con las medidas bien puestas, ponen un tubo así. Naturalmente lo pegan con pegamento que no sirve, con cemento que no sirve, y eso son los resultados. Y ahorita el gobierno le pega la bonita. Los hospitales, cuando vino el COVID, todos ustedes saben que no teníamos ni medicina para el COVID. Ya saben la historia triste de las vacunas rusas y de todo lo que pasó. Y hay estudios que dicen que las primeras gentes se murieron porque ni los propios médicos sabían cómo se combatía la enfermedad, porque nos agarró como nos agarró. Entonces, eso es lo que nos hace. Si por ejemplo aquí pasan en el Libramiento, miramos que el Libramiento es la mejor obra de estupidez de los ingenieros. O sea, ese es de verdad, es la peor obra de estupidez de los ingenieros. Y eso tiene una humedad tremenda. Yo me recuerdo que cuando eso comenzó, un tío que anda de dijo, esto se va a caer, eso no sirve. Pero porque eran viejitos de antes, dijo, porque el talud está al revés. El talud lo tenía que hacer para el otro lado y nadie le puso cómo haber dicho, pero cómo César lo presentaba como el hombre más inteligente que había hecho esa obra. Me recuerdo lo que se hizo en mi innovación. Y al cómo se hace esa cosa, y al tiempo, para abajo, y yo pasé el domingo, y de verdad, eso ya casi se cae todo. ¿Verdad? Ya casi todo se cae. Es la peor estupidez, como les digo, de los ingenieros, pero la mayor obra en donde se visibiliza la corrupción. Naturalmente, la corrupción no es de una ni dos personas, sino son muchos los que participan en esa actividad. Es importante cuando nosotros hablamos de derecho financiero traer a la mención o a la mente a un autor que es bien importante, que se llama Dino Caracci y está considerado como un autor clásico italiano. Este Dino Caracci hizo una obra que se llamó El Derecho Imponible, El Hecho Imponible, y la hizo en el año de 1943. Si ustedes quieren un libro de hace muchos años, pero aquí se aplica que lo antiguo era mejor, porque en ese libro están sentadas las bases del derecho tributario. ¿Y cómo precisó él las bases del derecho tributario? Él dijo, habló de la naturaleza de la relación jurídica impositiva. Y cuando nosotros hablamos de relación jurídica impositiva, tenemos que tener bien claro esos dos sujetos que participan en la relación jurídica: sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo, que es el Estado, y es el que ejerce el poder de coacción al contribuyente, que es el sujeto pasivo. Pero vamos a ver cómo esto da vuelta en un punto del programa. Y en el punto del programa donde el sujeto pasivo es el Estado y el activo al contribuyente, es el ilícito tributario, es la infracción tributaria. Cuando para no pagar los impuestos se comete un delito o una falta, porque ahí el activo es el contribuyente y el pasivo es el Estado. Y eso lo tenemos que tener, es en el único punto donde los sujetos se revierten. Él también habló de la actividad administrativa de determinación. Y dése cuenta, por ejemplo, cómo en el impuesto de circulación de vehículos, la determinación la hace la Superintendencia de Administración Tributaria. Nosotros estemos de acuerdo, nos guste o no nos guste, pagamos lo que la Superintendencia nos dice. Lo mismo, esa misma determinación ocurre en el impuesto de herencias, legados y donaciones. Lógicamente, para poder cobrar ese impuesto, hay que terminar un trámite testamentario o intestado, que tiene que tener siempre herederos.
Y cuando ya estén los herederos declarados, se va a iniciar un procedimiento administrativo con un expediente que se va a presentar en la Dirección de Herencias, Legados y Donaciones, que es una dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí vamos a presentar nosotros el acta de inventario, que ustedes ya la sabrán hacer, el activo y pasivo del causante. El impuesto no lo vamos a calcular nosotros. Quien va a determinar el impuesto es la Dirección de Herencias, Legados y Donaciones, pero la va a aprobar la Contraloría General de Cuentas. Por eso es que cuando se presenta un expediente y ya nos notifican la liquidación, solo tenemos 10 días para pagar. Lógicamente, si son por 1,000 pesos, no vale la pena volver a generar ese impuesto, pero como los abogados hemos perdido un poco la moral, le meten al cliente que es mejor presentar esta inversión. A un cliente que va a pagar 1,000, 10,000 o 20,000, es preferible pagarlo de una vez y no pagarle a él un procedimiento contencioso. Eso es absurdo. Eso lo hace una mortual de millones. Por millones se puede plantear un contencioso, pero por 20,000. Pero como las pocas personas no saben de eso, se recuestan sobre lo que les dice el abogado. El abogado resultó que salió más chucho que una vez se le traba el propio hueso y ya nunca más se le vuelve lo vuelven a contratar, porque mire, esta profesión fue muy prodigiosa. Realmente aquí en Guatemala eran muy pocos los abogados, pero hoy con 40,000 abogados, hoy la cosa está más difícil que nunca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser un buen abogado, ser un abogado de buena postura, para tener que siempre bueno, y también en ese libro habló de la dogmática del hecho imponible, o sea, habló de esa parte que envuelve al hecho imponible. ¿Cuál es el hecho imponible? Es el hecho que genera el impuesto. Por ejemplo, en el impuesto de circulación de vehículos, ¿cuál es lo que lo genera? A ver, ¿qué lo genera? El que la persona tenga un vehículo terrestre, marítimo o aéreo. En el impuesto del impuesto único sobre inmuebles, ¿qué lo genera? Que la persona tenga un inmueble inscrito en el registro de la propiedad, o sea, el posesionario del bien, y que lógicamente sea el propietario o el sucesor. En la herencia, legados y donaciones es que usted haya heredado, ya sea una herencia o un legado. Eso es lo que ese es el hecho imponible, el hecho que ocasiona el pago de impuestos. Entonces miren cómo, aunque fuera en el año 1943, él estudió estos elementos tan importantes: la naturaleza de la relación jurídica, la actividad administrativa de determinación y la dogmática del hecho imponible. ¿Cómo podemos conceptualizar nosotros el derecho financiero? Derecho tributario. No se nos debe de olvidar que es una rama del derecho financiero, la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque le da el dinero para satisfacer las necesidades de la población. Pero también es el conjunto de normas y principios que se refieren a los tributos. Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de tributos, hablamos de un concepto general. ¿De qué estamos hablando? De impuestos, de tasas, de arbitrios y de contribuciones especiales. Es uno, los impuestos los cobra la Superintendencia de Administración Tributaria y lo demás la cobran de las municipalidades. Con una excepción, el único impuesto que hoy por hoy se paga en la municipalidad es el impuesto único sobre inmuebles. Y de ahí lo demás es comprado en la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Y por qué? Porque cuando se emitió la ley, yo creo que la Dirección de Rentas, que era la que estaba en ese momento, dudó de la operatividad del
dudó que las municipalidades iban a organizar sus propios catastros. Y las que no habían organizado sus propios catastros podían hacerlo porque era la única manera que pudieran cobrar el impuesto único sobre inmuebles. Y hoy por hoy creo que en un 100% todos los impuestos, todos los municipios, están cobrando el impuesto único sobre inmuebles. Entonces, cuando nosotros conceptualizamos lo que es derecho tributario, decimos que es el conjunto de normas y principios que se refieren a los tributos. Es la ciencia del derecho tributario que tiene por objeto el conocimiento de normas y principios. Si ustedes se recuerdan, hay muchas relaciones que se entablan entre el Estado y las personas que están sometidas al poder. Y el contribuyente es una persona que está sometida a ese poder. Y de esa relación entre el Estado y el contribuyente se dan las relaciones procesales, así como las que surgen por el uso del poder de verificación y fiscalización que se tiene respecto a los contribuyentes. Siempre que se quiere hacer una fiscalización, prácticamente se hace una auditoría. Manda a la SAT a verificar una auditoría durante un periodo determinado y ahí es donde van saliendo los ajustes. También otro aspecto importante dentro de esa relación, los que son responsables de deuda ajena y de terceros. ¿Cómo podemos definir nosotros el derecho tributario? Primero, no se les olvide que el derecho tributario nace del poder imperio del Estado. De ese poder imperio que repercute en la posibilidad que tiene el Estado de crear tributos. Aquí expliquen ustedes que los tributos pueden ser impuestos, arbitrios, tasas y contribuciones especiales. Los tributos son los únicos que cobra la Superintendencia de Administración Tributaria, con una excepción, con un impuesto que es cobrado por las municipalidades. ¿Cuál es? El impuesto único sobre el trabajo. Y luego, no se nos puede olvidar que el derecho tributario es considerado como una rama fundamental del derecho financiero. ¿Por qué es una rama fundamental? Porque le da los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. O sea, el Estado no nos hace ningún favor en digamos, darnos esas necesidades. O sea, ¿por qué no nos hace ningún favor? Porque esa es una norma constitucional. Porque así como nosotros tenemos que contribuir con el gasto del Estado, él tiene que satisfacer las necesidades de la población. Tenemos que saber también que el derecho tributario juega un papel preponderante dentro del Estado. Esto quiere decir que juega un papel importante. ¿Y por qué? Porque tiene por objeto normar los tributos que de conformidad con la ley están establecidos y que lógicamente los obligados deben de pagar. ¿Quiénes son los obligados? Los contribuyentes que están incluidos en el hecho imponible. Se los pongo fácil. Ustedes no tienen ningún bien inscrito como contribuyente, como usufructuario o como poseedor. La ley puede pasar ahí 500 años. Ustedes no están obligados a pagar. La ley del impuesto de circulación de vehículos. Si ustedes no tienen un vehículo marítimo, terrestre o aéreo,
La ley puede pasar ahí 20 años y no están obligados. No son obligados. ¿Cuándo son obligados? Cuando ustedes compran un inmueble y están inscritos ustedes como propietarios, como poseedores o como usufructuarios. Ahí están obligados a pagar el impuesto. Si ustedes compran un vehículo terrestre y lo inscriben en la Superintendencia de Administración Tributaria, porque lo tienen que inscribir, ¿por qué? Porque si no obtienen la placa, están obligados a pagar el impuesto. Entonces, lógicamente, cuando ustedes están obligados a pagar el impuesto, es porque ustedes están con algo que subraya el hecho imponible, no es una casualidad. Tiene que haber esa interacción. Y luego, que los ciudadanos obligados deben de pagar los impuestos. La SAT tiene perfectos mecanismos para cobrar los impuestos. Y a mí me gusta siempre decirles eso. Dormir y empieza a dormir a la SAT. En estos momentos están más dormidos que otra cosa. ¿Por qué? Porque la SAT está tecnificada. Ustedes no vayan a creer que la factura electrónica fue un invento de la tecnología. La factura electrónica es la gran fiscalización que el Estado ejerce sobre nosotros. Yo hago la factura y esta es todas las noches de la SAT. O sea, está creada para eso. Por eso yo digo que la SAT solo pone impuestos. ¿Qué es lo que dice la ley? No dice otra cosa. O sea, solo está para el ejercicio del poder imperio que cobra los impuestos. O sea, la SAT ha adelantado demasiado, claro, hubo momentos tristes. Y esos momentos tristes recién ¿cuáles fueron? ¿Cuáles fueron? Superintendentes por eso. Y eso no vamos a repetir los nombres, pero ustedes lo saben. Pasó su época crítica de la falta de legislación y la falta de confianza. Pero el superintendente que está eso, yo creo que ha dado unos pasos agigantados. Así que dormir a la SAT y por es dormir bien. Y lógicamente es bien importante saber que el objetivo del Estado es agenciarse de fondos que le permitan dar cobertura a las necesidades de la población. La SAT no recauda el dinero para tener esas grandes cantidades de dinero en el banco. Es para entregarlo al Banco de Guatemala, al Ministerio de Finanzas. ¿Para qué? Para que comiencen a satisfacer las necesidades de la población, que hoy por hoy son demasiadas, como ustedes lo saben. ¿Qué vamos a estudiar dentro del derecho tributario? Aquí vamos a estudiar la relación jurídica que existe entre el contribuyente y el Estado. La recaudación de los impuestos corresponde a la Superintendencia de Administración Tributaria, con una excepción. ¿Cuál es esa excepción? El impuesto único sobre el impuesto. Luego, la otra parte de tributos, que son tasas, arbitrios y contribuciones especiales, le corresponde su cobro a las municipalidades. Porque recuerden ustedes que las municipalidades tienen sus propios gastos, deben de subsistir y necesitan dinero, lógicamente, para poder devolverle a los habitantes de los municipios lo que les tienen que dar: agua, drenajes, no feria de chicharrón ni nada de eso. Giuliani Conush, ¿qué nos dice? A ver, copien esta primera definición. Giuliani Conush está catalogado como un clásico en el derecho tributario. Una rama, el derecho tributario es una rama del derecho financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones.
actividades del Estado. En las relaciones del Estado con los particulares, por lo que este autor concluye que el derecho tributario es el régimen de la recaudación de los impuestos. Nos quedaremos por aquí esta noche. Dudas, preguntas, comentarios, lo que quieran.